Hola amigos y hermanos en Cristo, en este video continuamos con la serie de respuestas a Emerson Bukele. En este caso voy a seguir con las respuestas a las demás supuestas contradicciones. Empezamos. Veamos qué dice Efesios 4:26. Airaos, o sea, llenate de ira, pero no pequéis. ¿Qué dice Jesús? Aquel dice que uno se puede enojar, pero no pequéis. Pero Jesús dice, el que se enoja con su hermano, ya pecó. Aquel dice que te puedes enojar, pero no pecas. Pero Jesús dice, si te enojas, pecaste. ¿Cómo es posible que no se puede haber una contradicción? En esta ocasión vemos que se contrastan dos pasajes, Efesios 4:26, donde leen la traducción Reina Valera, airaos pero no pequéis, y Mateo 5:22, donde Jesús nos dice que, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Lo que afirma Emerson es que Pablo dice que el que se enoja no peca, mientras que Jesús dice que sí peca. Antes de ver el contexto de Efesios 4, quiero hablarles acerca del trasfondo de este texto. Para esto utilizaremos la traducción Nueva Versión Internacional. La primera parte de Efesios 4:26 es de hecho una cita bíblica usada por Pablo, esto es, del Salmo 4, donde vemos que en el griego el paralelo es exacto. Y hablamos del griego, pues las escrituras del Antiguo Testamento que se utilizaban en el primer siglo era la traducción de las escrituras hebreas al griego, denominada la Septuaginta. ¿Será que Emerson tomó esto en cuenta al citar esta contradicción? Pues lo que esto nos indica es que Pablo no se inventó este concepto. En fin, rápidamente podemos ver cómo Efesios 4 es de hecho un llamamiento a los cristianos a vivir en estándares más altos que los paganos, y vemos cómo Pablo los exhorta a llevar una vida santa, lejos de pensamientos impuros, inmoralidad, mentira, enojos, robos, etc. Se requiere un nivel muy grande de prejuicios para poder leer que Pablo lo que está diciendo es que el que se enoja no peca. Quizás se debería estudiar un poco más el trasfondo de los pasajes bíblicos que se quieren utilizar. Claro, como el agua cristalina. Ahora, veamos qué dice Romanos 10:13. Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. O sea que solo basta invocar el nombre de Jesús y se salva. Pero ¿qué dice Jesús? No todo el que me dice Señor se salvará. Entonces pues, por supuesto que yo prefiero, si fuera verdad Pablo, solo invoco el nombre de Jesús y soy salvo. El problema es que es mentira. ¿Ah? ¿Quién dice? Jesús. Los textos que se contrastan en esta ocasión son Romanos 10:13, donde Pablo nos dice que porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, y Mateo 7 del 21 al 23, donde Jesús habla en el día del juicio de que no todo aquel que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Según la interpretación dada por Emerson, Pablo contradice a Jesús al decir que uno es salvo por invocar el nombre de Jesús nada más, pero Jesús dice que no todo el que le diga Señor, Señor será salvo. Nuevamente, antes que nada, quiero hacer nota del trasfondo de este texto. Romanos 10:13 es de hecho una cita usada por Pablo del Antiguo Testamento. En este caso es de Joel 2:32 y vemos que nuevamente el lenguaje que se usa es el mismo en el griego. Como una nota extra podemos ver en el hebreo original que es muy claro a quién se está refiriendo Joel en este pasaje. Es al Dios de Israel, a Yahweh o Jehová. Y este es el mismo pasaje que Pablo decide aplicar refiriéndose a Jesucristo. Incluso podemos ver cómo Pablo no es la única persona en el Nuevo Testamento que hace referencia a este pasaje de Joel. En Hechos 2, del 17 al 21, vemos cómo Pedro también menciona este mismo pasaje. Ahora, ¿qué van a decir? ¿Es Pedro también un falso maestro? Al que Emerson llamó como... Jesús le dijo a Pedro, voy a edificar la iglesia en ti. O sea, a quien le dio la batuta de ser el sucesor era a Pedro. Parece que Pablo, al igual que Pedro,
Simplemente estaban viendo que las profecías que habían sido escritas previamente se estaban cumpliendo frente a sus ojos. Profecías acerca de un nuevo pacto. Nuevamente, esto no fue invento de los discípulos. Ahora, imagínense lo que dice 1 Corintios 5:11. 1 Corintios 5:11 dice: mas ahora os he escrito que no nos envolváis, es saber que si alguno llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, no comáis con él. Así que Pablo les decía: si alguien es pecador, hace esto y esto, no comáis, no te sentéis a la mesa con él. Fíjense, pero viene Jesús y dice: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los pecadores. Y oyéndole Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, mas los que tienen mal, no he venido a llamar a los justos, he venido a llamar a los pecadores. En otras palabras, Jesús está diciendo: siéntense con los pecadores. Marcos 2, 16, 17. Capítulo 2, versículo 16, 17. Jesús dice: siéntense con los fornicarios y háblenles del camino, enséñenles. Y Pablo dice: no, si es fornicario, no te sentes con él. Una filosofía diferente, no solamente diferente, contraria. La supuesta contradicción es que Pablo prohibió juntarse con pecadores, mientras que Jesús se sentaba con ellos. Ahora, basta con solo ver a quién se estaba dirigiendo Pablo. Solo bastaba ver el versículo anterior, donde leemos: por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Pablo claramente hace una distinción entre los que son de afuera y los que dicen ser creyentes. En este caso, Pablo estaba tratando con un caso muy grave de inmoralidad dentro de la iglesia. He ahí el llamado a los demás cristianos a no relacionarse con nadie que diga que es hermano y que sea inmoral o avaro, idólatra, etc. Fíjense que Pablo, siempre que hablaba de él, hablaba de su evangelio. Siempre, hablando de él, decía: mi evangelio, mi evangelio. Imagínense, ¿cómo evangelio? Si el único evangelio es el evangelio de Jesús, no el evangelio de Pablo. Bueno, ni siquiera el evangelio de Marcos, de Lucas y Juan, el evangelio de Dios. El evangelio de Dios a través de Jesús. Pero miren, Romanos 2:16 dice: en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Deliraba tanto esta luz diabólica que se le aparecía, porque para mí es el diablo, le hacía creer que la gente iba a ser juzgada según el evangelio de él. Esta afirmación simplemente me parece absurda, pues ignora completamente el contenido de las cartas de Pablo. Es decir, Pablo no predicaba más que a Jesucristo crucificado. Hay muchas otras cosas que se pudiesen decir acerca de esta charla, pero a este punto espero puedan darse cuenta que decir muchas acusaciones en poco tiempo no las hace verdad, y que para llegar a este tipo de conclusiones hay que hacer una lectura del texto de forma muy selectiva, lo cual, desde mi perspectiva, descalifica a cualquiera como una persona que pueda manejar cualquier texto de forma honesta y consistente. Con todo esto en mente, ¿le parece razonable a alguien la conclusión a la que llega Emerson de que quien se le apareció a Pablo fue el diablo? Después de ver el nivel de eisegesis a la que se tuvo que recurrir, la respuesta más prudente es no. Mis deseos son los mejores para Emerson y sus seguidores.
Espero esta información les sea de mucha utilidad. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes.